Busquen en sus Biblias el mismo pasaje que leyó José Daniel, 1 Corintios 11. 1 Corintios capítulo 11. Un erudito de la predicación dijo lo siguiente, hablándole a predicadores. Dice, no debemos tratar de predicar grandes sermones, sino más bien sermones útiles. Y hermanos y amigos, creo que este mensaje será muy útil. Estoy convencido porque responderá preguntas que yo mismo me he hecho y que también me han formulado algunos de ustedes. Así que entiendo que será útil. No será un gran sermón, pero me conformo que sea útil. 1 Corintios capítulo 11, a partir del versículo 23, que ya hemos leído y oído, quiero que tengamos la siguiente pregunta en mente, porque en este pasaje se va a responder. ¿Qué significa tomar indignamente la Santa Cena? Lo que ustedes ven allí, que en minutos vamos a participar. ¿Qué significa tomar indignamente la Cena del Señor? Y hay dos cosas que sobresalen en la enseñanza de Pablo aquí. Es una epístola que me imagino que Pablo escribió con mucho amor, pero también con mucho estrés, mucha aflicción. Esta epístola tiene una estructura muy sencilla. En los primeros 6 capítulos, Pablo está intentando responder preguntas, está intentando resolver problemas, en realidad, resolver problemas, tensiones que habían surgido en el seno de la iglesia. Y esos 6 capítulos se siente esa tensión. Hay confrontación, hay falta de unidad, hay contención, hay murmuración, básicamente hay carnalidad. Pero luego, a partir del capítulo 7, Pablo responde preguntas que los hermanos habían formulado. Preguntas del matrimonio, preguntas acerca de los ídolos, de la Santa Cena, etcétera, etcétera, la resurrección. Entonces, estamos llegando aquí a capítulo 11, donde Pablo está respondiendo básicamente preguntas acerca de la Cena del Señor y está reprendiendo a estos hermanos. Hermanos, sí, más allá de todo el lío que había en la iglesia, eran hermanos. Y hay dos cosas que sobresalen aquí, y básicamente es que si yo participo de lo que Pablo menciona aquí, yo participo indignamente de la Cena del Señor. Bien, entonces, yo participo indignamente de la Cena del Señor, número 1, cuando menosprecio lo que representan esos símbolos, es decir, la muerte de Cristo, la centralidad de la mesa del Señor. Lo que representa esa mesa es la muerte de Cristo. Yo participo indignamente en la Cena del Señor cuando menosprecio la muerte del Señor. Versículo 26. Dice, porque todas las veces que comáis este pan, allí hay pan, y bebáis esta copa, allí hay copitas, copas, dice, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Es decir, la Cena del Señor es una proclamación. Es una proclamación de su muerte. ¿Se dan cuenta la centralidad de la mesa del Señor? Y todo apunta, como ya hemos cantado todas nuestras canciones, al sacrificio que Él hizo de sí mismo. El Salvador se autosacrificó por nosotros y proclamamos esa muerte.
Entonces, ¿cuándo es que yo menosprecio la muerte del Señor? Cuando yo tomo la cena del Señor, cuando yo participo de los símbolos, sin tener una conciencia del precio que Jesucristo pagó por nosotros, por nuestros pecados. Todos somos pecadores. En toda la Biblia, acercarse a Dios implicaba y requería de un sacrificio. Desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento encontramos toda persona queriéndose acercar a Dios, necesitaba acercarse a Dios, no solo con un corazón quebrantado, sino que había derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, toda persona que se acercaba a Dios se necesitaba hacer expiación por el pecado. Nadie podía acercarse a Dios sin tener en cuenta la gravedad del pecado. De eso se trata el derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre es una parada previa en la presencia de Dios. Es todo un mensaje elocuente, no acerca de Dios, que es santo, sino acerca de nuestra gravedad, de nuestra grave condición de pecadores. Entonces, en la cena del Señor celebramos que Cristo quitó el pecado que nos separaba de Dios, que nos separaba infinitamente, es decir, eternamente de Dios. Cristo quitó ese pecado. Entonces la cena del Señor nos recuerda que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en nuestra situación particular, Cristo vino para quitar el pecado que me separaba de Dios, derramando su propia sangre. Nos recuerda que somos totalmente incapaces. Eso nos recuerda la doctrina de nuestra absoluta incapacidad para acercarnos por nuestra propia justicia delante de Dios. No solo no somos justos, sino que somos totalmente injustos. Nos recuerda su muerte, nuestra justa condenación, pero que cayó sobre él. Nos recuerda su muerte como un sacrificio acepto, es decir, Dios el Padre aceptó el sacrificio de Cristo. Es por eso que Dios está honrando esta mesa. Está honrando esta mesa porque simboliza la muerte de su Hijo, que fue totalmente aceptada en favor nuestro. Entonces el Padre honra la muerte de su Hijo. No tiene que ver con nuestras obras. La cena del Señor nos recuerda su obra, su muerte. Es una proclamación de su muerte. Lo interesante es que en la cena del Señor no hay un ambiente de muerte. Interesante, porque estamos proclamando una muerte, pero no debería haber una atmósfera de muerte, no es un velorio. Porque quien murió también resucitó. Entonces la centralidad de la muerte de Cristo es una victoria sobre la muerte. La muerte de la muerte por la muerte de Cristo, tomando las palabras de John Owen. Si yo creo que puedo tomar la cena del Señor por mi propia dignidad, es decir, yo me estoy preparando para la cena del Señor, vengo a la cena del Señor y comienzo a examinar mi vida, como la Biblia lo menciona aquí, dice que nos debemos examinar a nosotros mismos. Y yo comienzo a pensar, ¿qué debo examinar de mí mismo? Bueno, el camino equivocado sería examinar mi propia dignidad a partir de mis obras. Ese es el camino equivocado para tomar la cena del Señor. Yo puedo estar pensando, me siento digno de tomar la cena del Señor porque esta semana fui un buen esposo. Esta semana ni siquiera le grité una vez a mi esposa.
Esta semana fui un buen padre. Leí la Biblia con mis hijos. Esta semana leí la Biblia todos los días. Esta semana oré cada día. Esta semana fui a mi grupo de discipulado. Esta semana realmente me siento tan espiritual hoy que me siento digno de tomar la cena del Señor. Si mi confianza radica en estas cosas, yo no estoy entendiendo de qué se trata la dignidad que otorga el Evangelio para participar de la mesa del Señor. Entonces, ¿qué debo examinar? Debo examinar mi aprecio, mi valorización de la muerte de Cristo. Es solo por la muerte de Cristo, hermanos. Solo por la muerte de Cristo que somos vestidos de dignidad. Nadie podría atreverse a tomar esos santos símbolos, sino por lo que significan la muerte por nuestros pecados. Entonces, la centralidad de la muerte de Cristo. Yo voy a necesitar, hermanos, por favor, 4 hombres fuertes que corran, porque es pesada la mesa acá en el centro. Vamos a darle, sí, Paul, por favor, o algunos sugieres, porque de eso se trata la cena del Señor. Así que no es simplemente un toque que me agarró recién, pero parece inconsecuente. La mesa tiene que estar justo en ahí te pasaste un centímetro. No, estoy jugando. Ahí está bien. Muy bien, gracias, hermanos. La mesa del Señor es central porque lo que proclama es central. Esta mesa, los símbolos, proclaman la muerte de Cristo. Y todos nosotros menguamos alrededor de ese significado. Esta mesa es digna de Dios. La muerte de Cristo glorifica a Dios, pero la muerte de Cristo habla de nuestra indignidad, de nuestra condenación, solo que Cristo murió por nosotros. Entonces, versículo 26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis. No es la obra de nosotros por Dios, es la obra de Dios por nosotros. ¿Se dan cuenta? Palabras claves: su cuerpo, su sangre. Su cuerpo, su sangre. Por nosotros, por nuestros pecados. Se trata de su entrega, se trata de nuestro pecado y de su muerte por nuestro pecado. Entonces, nuestra dignidad no se trata de nuestras obras, se trata de lo que el Evangelio proveyó para nosotros, por la muerte de Cristo. Si yo me presento en pecado, con una actitud de menosprecio hacia el sacrificio de Cristo, porque yo me presento en pecado, es decir, con liviandad, sin ver la gravedad de mi condición, estoy menospreciando lo que significa la mesa del Señor. Si yo conscientemente me presento aquí con pecados que he hecho conscientemente, mucho peor, premeditadamente, yo estoy desafiando justamente lo que significa esta mesa. Estoy menospreciando la muerte de Cristo a mi favor. Yo recibo el pan y la copa, pero sin confesar mi pecado, estoy tomando indignamente la cena del Señor. Eso es lo que significa básicamente. Estoy menospreciando a Cristo, estoy menospreciando lo que Él hizo por su iglesia, porque su muerte fue el precio que Él pagó para formar la iglesia, para comprar la iglesia. Somos propiedad de Cristo porque Él pagó con su sangre. Versículo 27. De manera que el que coma el pan
y beba la copa del Señor indignamente. ¿Se dan cuenta? Esa actitud frente al pecado es lo que me lleva a tomar el pan y a beber, básicamente como si fuese algo, cualquier cosa, como cualquier otro pan o como cualquier otra copa. No, esta copa y este pan en el contexto de la iglesia local es la proclamación de su muerte, la muerte de Cristo. Y los creyentes nos acercamos a estos símbolos no para adorar los símbolos, sino para adorar al Dios que se encarnó, que se hizo mortal y murió por nuestros pecados. Eso es lo que representan los símbolos. Entonces, cuando yo me presento con esa actitud, dice aquí Pablo, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Es la misma actitud que tuvo el pueblo frente a la cruz de Cristo, mientras Él derramaba su sangre y era sacrificado allí en el Gólgota. La gente morbosamente lo observaba y continuaba sus vidas de la forma más cotidiana. No afectaba la muerte de Cristo absolutamente en nada sus corazones. Simplemente se burlaban, habían los indiferentes, los curiosos. Dice, quien se presenta a la mesa del Señor con esa actitud, dice, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. La idea es como si hubiésemos participado de ese voto popular, crucifíquenle, crucifíquenle, es la misma actitud. La voz populis, el voto del pueblo para que Cristo muera, es casi la misma actitud. Versículo 28, por tanto, es decir, para no caer en semejante gravedad de pecado, dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Los creyentes de ninguna forma deberíamos caer en esta actitud. Por lo tanto, necesitamos examinarnos. No dice examine al otro hermano, no dice examínese a sí mismo. Es decir, si bien es una comunión de la iglesia, es un acto comunitario de la congregación, en esta instancia de la cena del Señor, antes de participar, se requiere una examinación personal. Dice Pablo, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. La idea es que Pablo presupone que habiéndose examinado, los creyentes vamos a participar. Vamos a participar. La cena nos enseña que Dios proveyó un sacrificio por nuestros pecados. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. Venimos a adorar a quien murió por nuestros pecados. ¿Qué inconsecuencia venir en pecado? Y ese que murió en nuestro lugar es el amado Hijo de Dios, nada más ni nada menos. Venir conscientemente en pecado a su mesa, tomar el pan y la copa, es menospreciar a Cristo Jesús. Es una actitud tan irreverente, que desafía a Dios y muestra un grado de ingratitud que es un escándalo en el cielo. John Piper dice, si usted viene a la cena del Señor en un modo arrogante, endurecido, descuidado, que no discierne la seriedad de lo que ocurrió en la cruz, puede perder su vida como creyente, no por la ira, sino como un acto de disciplina paternal de Dios. Observen, versículo 29.
y 30. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, lo que cambia todo es la actitud. Es la actitud de cada creyente hacia su propio pecado en relación al contexto de la iglesia, de la mesa del Señor, de la Santa Cena. Observen, versículo 31, lo cambia todo, dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La idea es, se detiene la disciplina paternal de Dios en el mismo momento que tenemos una actitud humilde para juzgarnos a nosotros mismos. Tal como los salmos, hablarle a nuestra propia alma. No podés estar haciendo lo que estás haciendo. No podés presentarte aquí sabiendo que estás guardando eso en tu corazón. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Por quién? Por Dios. Lo que decía John Piper. Confesar nuestra indignidad, confesar nuestros pecados, es presentarme con la ropa apropiada para esta tan santa celebración. Solamente se requiere presentarnos humildemente, penitentemente, como lo que somos, santos por la gracia de Dios, redimidos del pecado, pero enemigos del pecado por los cuales Cristo murió. Estamos reconociendo al venir con esta actitud que siempre estamos necesitados de Cristo, todo el tiempo necesitamos de un mediador, todo el tiempo. Y es por eso que Cristo todo el tiempo intercede por nosotros. Él es nuestra justicia, de Él viene nuestro perdón y aceptación en la familia de Dios. Por lo tanto, tomar la cena indignamente es justamente un problema de actitud. Y examinar nuestra propia dignidad es perder el tiempo. No existe. Nuestra dignidad significa que venimos con la actitud correcta. No busquemos en nuestras propias obras tal dignidad porque no existe. No importa cómo ha sido la semana. Quizás tuviste muchas victorias. Sé humilde. Tuviste victoria por el Señor. Quizás tuviste algunas derrotas. No te aflijas. Cristo murió por nuestros pecados porque sabe que somos débiles. ¿Se dan cuenta? Todo se remite a la muerte de Cristo. Es por lo que Él hizo por nosotros. El enemigo en común que todos tenemos es el pecado que nos separaba de Dios. ¿Cómo resolvió eso Dios? Está representado aquí en esta mesa. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿cuándo es que un creyente toma la cena del Señor indignamente? Cuando viene de una forma descuidada, sin pecados, sin confesar. Está desafiando la disciplina paternal de Dios. En segundo lugar, también tomo la cena del Señor indignamente cuando menosprecio a la iglesia del Señor. Versículo 29. Dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Un auto boicot. Es decir, en vez de tomar los símbolos para bendición, es para reprobación, para disciplina. Dice, come y bebe juicio para sí. ¿Saben? Alguien dijo que aquí en este pasaje se encuentra una de las frases más impactantes y hasta aterradoras del Nuevo Testamento. Interesante. El apóstol Pablo advierte en contra de tomar indignamente de la Santa Cena
Si lo haces, eres culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo, serás juzgado por Dios e incluso pudieras enfermar o morir. Es aterrador. Y Pablo lo dice directamente. No trata de ser políticamente correcto. Lo dice públicamente, no solo a la congregación de los corintios, sino a la iglesia del Señor, de todos los tiempos, de forma atemporal, universal. Y esto nos habla de el momento sagrado para la iglesia, que es la Santa Cena. Para entender qué significa estas advertencias, debemos examinar el contexto por un momento. Versículo 17 de capítulo 11. Dice: pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Qué interesante frase, ¿no? Congregarse para lo malo. O sea, una iglesia que se ha desviado al punto que cuando se congregan es para lo malo. Versículo 18, pues en primer lugar, y desarrolla su argumento, dice: en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Versículo 19, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Seguramente del bando de los aprobados llegó el informe a Pablo. Un informe correcto, ético, preciso y con una carga espiritual, un dolor que Pablo lo tomó. De los aprobados llega este informe. En capítulo 1 dice de la casa de Cloé. Es una familia que informa a Pablo lo que estaba pasando en la iglesia. Pablo no estaba personalmente allí, pero dice el versículo 20, por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Pablo está diciendo, lo que ustedes están practicando no es la Santa Cena. Se ha desvirtuado todo el concepto teológico y es una práctica equivocada. Dice versículo 21, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Solo para entender un poco el contexto, en la iglesia primitiva se unía la Santa Cena con una cena literal, es decir, comían tal como Jesús lo hizo la primera vez, y en la comida había un alto y se tomaba la cena del Señor, un momento muy sagrado. El epicentro era la Santa Cena, pero lo que rodeaba a la Santa Cena era un tiempo de mucha comunión. Lo que menos había en esta congregación era comunión. ¿Por qué? Porque a la hora de comer, es decir, lo previo manifestaba en el corazón de muchos cristianos aquí. ¿Por qué? Porque dicen que comían primero su propia cena. ¿Por qué? Porque no querían compartir. Dicho sea de paso, todos somos egoístas, naturales. Lo que estaba sucediendo aquí no es nada de otro mundo. Nos puede pasar a nosotros. Si organizamos una gran comida comunitaria, seguramente vamos a estar especulando, porque así somos. Otros no, son demasiado generosos y vamos a llevar toda esta comida. ¿Por qué? Porque seguramente hay hermanos que no van a traer nada porque no pueden. Esa es la actitud correcta. La actitud correcta, la actitud cristiana, mejor es dar que recibir. Bueno, lo que estaba pasando aquí era todo lo contrario. Vamos a llevar, pero para nosotros. Y ahí comienza
justamente el razonamiento humano, que básicamente es un razonamiento mezquino. Pero ¿por qué yo? ¿Se imaginan el cuadro ahí? Mi amor, ¿por qué yo tengo que llevar? Y ahí comenzaba la discusión. Que en la práctica era, llegaban antes, comían rápido antes que lleguen los pobres. Ahora los pobres que probablemente llegaban no solo para alimentarse espiritualmente, sino porque probablemente era la comida del día, muchos eran esclavos, y se esperaba de sus hermanos ese acto de amor, de compartir. Y cuando llegaban, no había nada. Ahora, ¿cómo alguien puede llegar a la mesa del Señor y tomar los símbolos cuando su corazón ha sido decepcionado, ha sido defraudado por tal actitud? Y Pablo escribe con ese pesar, dice, no pueden pasar estas cosas aquí. Para empeorar las cosas, dice ahí en el versículo 21, y otro se embriaga. Si había embriaguez, entonces había vino. Aquí nadie se va a embriagar, no se preocupen, porque es jugo de la vid. Y hay una intención de por qué usamos jugo de la vid, porque probablemente hay personas que salieron del alcoholismo y simplemente con probar un poquito podríamos causar un efecto trágico en su vida. Entonces, es jugo de la vid, estamos siendo bíblicos, pero no fermentado para no ser causa de tropiezo. Pero aquí usaban jugo de la vid, probablemente vino, pero sin diluir, y en esta previa, como dicen los muchachos, en la previa de los corintios se embriagaban, tristemente. Entonces, cuando llegaba el momento de la cena del Señor, había como ciertas curvas a la hora de los hermanos caminar, porque estaban embriagados. Increíblemente eso estaba pasando en la iglesia. Y Pablo está horrorizado. Versículo 22. ¿Qué? ¿No tenéis casa para comer y beber? ¿O menospreciáis? Ahí está el punto, subrayen eso, ahí está la exhortación. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? En primer lugar, menospreciáis la muerte de Cristo. Y ahora menospreciáis la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Y dice, ¿y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Ese es el contexto, hermanos. Es triste, ¿no? No es una epístola muy feliz. La carta a los Corintios es realmente muy confrontadora. Y como pudimos leer, todo era división, versículo 18. Había saciados, personas realmente saciadas, pero también en la misma congregación había personas hambrientas. Había personas sobrias y había personas embriagadas. Se pusieron de acuerdo, tristemente, para llegar antes, para comer juntos, comunión. Pero para comer rápido, para no compartir. Se pasaron de copas. Sin dudas, dice Pablo, este no era un clima de adoración. Esto, dice Pablo, no es la cena del Señor. Ustedes no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. ¿Y qué es lo peor? La disciplina de Dios. No hay nada más triste que reunirse para ser disciplinado. Y este es el punto. Y es una advertencia para todos nosotros. Usted va a participar de la mesa del Señor. Usted entra en un terreno santo. ¿Somos dignos porque Cristo nos ha limpiado con su sangre? ¿Somos dignos por su muerte? Pero la indignidad de presentarnos menospreciando esa muerte, tomando los símbolos en una mentalidad
de no me importa. No es la cena del Señor, versículo 20. Esto no es comer la cena del Señor. Pablo es determinante. Se había perdido la solemnidad, todo era ordinario y pecaminoso. Habían profanado el santuario del Señor. Y esta actitud hacia sus hermanos era causa de disciplina. Voy a citar a un pastor reformado que comenta lo siguiente. Anthony Carter dice: por desgracia, hay quienes niegan la gracia del arrepentimiento por sus corazones endurecidos y se niegan a perdonar o ser perdonados. Aquellos que se niegan a reconocer su pecado y albergan amargura, malicia y odio en sus corazones y se rehúsan al consejo piadoso que los dirige a la reconciliación con Dios y con los demás, y así abandonan la gracia del arrepentimiento, que se abstengan de la cena del Señor. Así, comer y beber en ese estado es provocar la disciplina del Señor. Y algunos eruditos documentan esta misma acción judicial de Dios, paternal pero judicial en sí. En la iglesia en Corinto, lo que estaba pasando en Corinto ya había pasado como una gran lección para toda la historia de la iglesia, que es en Hechos capítulo 5. Lo que se produjo allí con la muerte de Ananías y Zafira fue todo un mensaje elocuente para toda la iglesia de la posteridad y para nosotros. Algunos eruditos dicen que la muerte de Ananías y Zafira, esa actitud impía de ocultar el pecado, fue en el contexto de la cena del Señor. Y yo lo creo, porque la iglesia se reunía históricamente para muchas cosas, pero no faltaba la Santa Cena. Así que no debemos hacer memoria del que murió por nuestros pecados, estando viviendo en pecados conscientes y sin disposición a confesar. Básicamente lo que dijo John Piper. Modo arrogante. El modo arrogante es: yo voy a participar igual y no voy a confesar, no voy a reconciliarme, no voy a restaurar, no voy a decir lo que he hecho. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puedo perder? Es peor lo que puede pasar si seguís adelante. Es un juicio disciplinario, no condenatorio. Versículo 32. Pero cuando somos juzgados, observen la palabra que usa Pablo, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Aquí claramente Pablo hace una diferencia. La disciplina del Padre, de nuestro Padre Celestial que nos ama, puede doler, sí, pero es para nuestro bien, es para nuestra santificación, es para nuestra madurez, es para despertarnos de nuestro sueño, es para restaurarnos, o finalmente, si es la muerte, es para santificarnos para siempre. Pero no quiero estar en los zapatos de aquellos que dice aquí, para que no seamos condenados con el mundo. De allí, lo que la Escritura menciona como el infierno eterno, que la iglesia popular y humanista no menciona y no advierte, y eso no es amor, eso es terriblemente falta de amor, no decirle a la gente que hay un infierno eterno. Es muy desamorado. Tenemos algunos médicos aquí. Qué triste sería que yendo al médico, el médico no te diga el verdadero diagnóstico para que no te sientas mal, pero que finalmente por no aplicar la medicina te lleva a la muerte. Qué acto de amor, ¿no? No hay amor en un mensaje que omite lo que menciona aquí.
condenados con el mundo. Este mundo ya está condenado. Nacemos condenados, nacemos en pecado, nacemos bajo la ira de Dios y solo escapamos de la ira de Dios por la muerte de Cristo. Y estamos proclamando aquí la muerte de Cristo a favor de nosotros, los pecadores. Si estás en esa condición, en esta noche, si estás sin Cristo, nunca has tomado muy en serio tu pecado, no ves la gravedad de tu pecado, mira la cruz. Mira lo que Dios le hizo a su Hijo. Mira lo que sufrió Cristo en manos de Dios, no de los hombres. Lo que no se ve es lo peor, lo que estaba experimentando adentro Jesús. Estaba recibiendo el castigo por nuestros pecados. Dios estaba tratando judicialmente a su Hijo como si Él hubiese cometido todos los pecados de su pueblo. El azote de Dios sobre su propio Hijo. ¿Quieres ser salvo? Como dice aquí, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres que tu legajo y tu prontuario de pecado desaparezca y en su lugar aparezca un legajo de justicia perfecta, la justicia de Cristo? Solo ven a Cristo. Solo cree en Él. Cree que Él murió por tus pecados. Cree que fue sepultado porque estaba muerto. Pero también cree en algo que es difícil de creer. Que Cristo se levantó de la tumba. Y que vive. Tenemos un Salvador vivo. No estamos en un velorio aquí. No estamos reconociendo a nuestro líder, nuestro Señor Jesucristo, que murió y murió por nosotros. Qué valiente fue y visitamos su tumba en Israel. No, su tumba está vacía. ¿Crees que Cristo resucitó de los muertos? ¿Quieres no ser condenado con el mundo? ¿No quieres escapar de esa masa de gente que va a ir al infierno y ser tratado por Dios como alguien especial, santificado, quitado de esa masa de gente rebelde, impía y colocado en el seno de la familia amorosa de Dios? Solo tienes que hacer algo. Venir donde Dios dice que vengas. Solo Cristo. Solo Dios tendrá misericordia de los que abrazan a su Hijo. Quien no está en Cristo, no hay perdón y hay condenación. Entonces, la cena requiere estar en comunión con Dios por medio de Cristo y requiere estar en comunión con los hermanos. Versículo 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Es esa actitud individualista que toma el pan, toma la copa y se olvida que ha pecado contra la iglesia. Y eso es lo que ha pasado aquí. Dice, el que toma la copa y bebe sin discernir, habla de un discernimiento espiritual, correctamente el cuerpo del Señor. Y aquí el cuerpo del Señor, como en casi todo el Nuevo Testamento, se refiere a la iglesia, el cuerpo del Señor. La iglesia local. Cuando yo me presento y participo de la mesa del Señor en abierta falta de amor hacia los hermanos, es tan grave como mi falta de aprecio por la muerte de Cristo. Pasaje duro que me toca predicar hoy. Pero puede haber personas así aquí. Puede haber personas así. Y el lenguaje de Pablo es muy amoroso. Amoroso, porque es preventivo, pero es confrontativo. A los corintios les dice, porque el que participa de esta forma, con todos estos asuntos sin resolver, dice, come y bebe juicio para sí. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer.
pero tendrá consecuencias. Estoy pecando contra el Señor mismo. Estoy pecando contra la iglesia del Señor, la cual Él ama. ¿Cómo sabemos que Cristo ama a la iglesia? La mesa del Señor. Él murió por la iglesia, por su pueblo. Entonces la mesa del Señor no solo habla del sacrificio que nos salva, sino habla del sacrificio que nos unió en un cuerpo. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado al tratar a los hermanos. Cómo les hablamos, cómo les amamos, cómo hablamos de los hermanos, porque es propiedad de Dios. Entonces Pablo dice, si alguno insiste en vivir así, bueno, va a comer en este momento juicio y va a beber juicio. No va a ser de bendición. Algunos pueden decir, ¿la realidad es que es tan arriesgado entonces tomar la cena del Señor? Sí, pero con esa actitud. Otros pueden decir, pero si yo tomo la mesa, la cena del Señor, participo de los símbolos y me olvido de algo, eso es justamente el camino equivocado. No debo buscar en mis obras la dignidad que se requiere, sino en la obra de Cristo. Lo que yo tengo que decir es, seguramente, Señor, de algo me olvido, pero Cristo murió por mí. Por todos mis pecados conscientes, inconscientes, por eso estoy tan agradecido por la muerte de Cristo. Y quiero honrar esta muerte que fue por mí. Si se examina así, coma y beba. Tenemos un Dios amoroso. Entonces, resumiendo, y vamos a participar, ¿qué significa tomar indignamente la cena del Señor? Bueno, dos cosas. Cuando yo participo viniendo a esta celebración en pecado, y en segundo lugar, cuando yo celebro la cena del Señor con una abierta falta de amor a los hermanos. Si yo participo igual, a esto solo puedo agregar algo más, que la cena del Señor no es una mesa abierta, no es una celebración abierta para todos. En un mundo tan pluralista suena un poco discriminatorio, pero déjenme decir que es una discriminación teológica, que no la hace la iglesia, la hace Dios. La mesa del Señor no es para todos, es solo para los hijos. El Señor es quien convoca, Él está a la cabecera de la mesa e invita a participar de los símbolos a los suyos. Entonces, es una mesa abierta en el sentido de que todos pueden estar, pero no todos pueden participar. Solo pueden participar los que han creído en Cristo Jesús y que esa fe en Cristo ha sido certificada por la iglesia. ¿Cómo? En el bautismo. El bautismo es la certificación de la iglesia del Señor que alguien ha creído en Cristo. Por lo tanto, entendemos que las ordenanzas van en ese orden. Bautismo entra en la unidad de la iglesia local, y en la iglesia local, en el contexto de la iglesia local, participa de la comunión de la cena del Señor. Así que todos pueden estar presentes, pero no todos pueden participar. Ahora, los diáconos que van a repartir no son los que discriminan. Allí es donde entra la decisión de cada uno. Cada uno debe examinarse a sí mismo. Si usted, por ejemplo, no nació de nuevo, la invitación es a observar. Ya escuchó, ahora va a observar. Y si usted ha creído en Cristo, está en comunión con la iglesia, está bien con el Señor, en el sentido de que no hay nada que conscientemente usted tiene que arreglar, usted puede participar
en los méritos de Cristo Jesús de la Cena del Señor. Deben abstenerse los que no han puesto su fe en Cristo, los que sí han creído pero no se han bautizado. Les invitamos a esperar. Los que están en una situación irregular, es decir, en una transición, están ordenando sus vidas, a veces sucede, también les invitamos a contemplar y a esperar.